Buenas tardes, profesora. Soy el estudiante Joan Rogni Pacote Pitineo y hoy mi persona hablará sobre un fenómeno económico ocurrido en el país, que sería el impacto de la pandemia del COVID-19 en el desempleo en el Perú. Y este sería mi índice que abarca todos los temas y subtemas relacionados a este fenómeno económico. Y sin más preámbulos, comenzaré. En la introducción, como parte del contexto del fenómeno económico, la pandemia del COVID-19 comenzó a finales del 2019, que se convirtió en una crisis sanitaria mundial que alteró a todos los aspectos de la vida humana. En Perú, este fenómeno tuvo efectos devastadores de la economía, marcada por una caída drástica del Producto Interno Bruto, PIB, un aumento de la pobreza y un desajuste en las relaciones laborales. A medida que la pandemia avanzaba, el gobierno tomó medidas drásticas, incluyendo confinamientos, restricciones de movilidad y cierre de negocios no esenciales. El impacto fue particularmente severo en sectores clave como el turismo, comercio y restauración, que son fundamentales en economías locales, especialmente en las zonas urbanas. Además, la industria manufacturera y la construcción fueron afectadas debido a la interrupción de las cadenas de suministro, la falta de trabajadores y las restricciones de movilidad. Y como 1.2 objetivos del informe, este informe tiene como objetivo analizar los efectos de la pandemia en el mercado laboral de Perú, enfocado en el desempleo y las políticas en el Perú. El gobierno implementó para contrarrestar este fenómeno. Los objetivos específicos del informe incluyen evaluar la evolución del desempleo en el Perú. 2. Analizar las políticas gubernamentales. 3. Desarrollar un análisis desde las perspectivas macroeconómicas y microeconómicas. 4. Proponer recomendaciones para la recuperación. En el punto 2, la escuela económica relacionada, que serían los principios de la escuela keynesiana. La escuela keynesiana de economía fue fundada por el economista británico John Maynard Keynes, que se basa en las ideas de los mercados no siempre pueden ser autorregularse de manera efectiva, especialmente en tiempos de recesión. Keynes propuso que durante periodos de caída de la demanda agregada, como el que causó la pandemia del COVID-19, el gobierno debe intervenir activamente para evitar una recesión prolongada. Según Keynes, las políticas fiscales expansivas son esenciales para estimular la demanda en tiempos de crisis. En el caso de la pandemia, Perú adoptó muchas de las recomendaciones de la teoría keynesiana al aumentar el gasto público, ofrecer subsidios directos a los hogares y otorgar los créditos a las empresas a través del programa Reactiva Perú. La medida de implementar el bono familiar universal, por ejemplo, fue un intento de estimular la demanda legal y proteger a las familias más vulnerables, similar a lo que Keynes sugería en una crisis económica. La adhesión con las políticas fiscales expansivas en Perú, que durante la pandemia el gobierno peruano adoptó una serie de políticas fiscales expansivas basadas en sus ideas keynesianas. Entre ellas destacan las siguientes: una bono familiar universal PFU, Reactiva Perú, la suspensión perfecta de labores. Aunque estas políticas ayudan a mitigar algunos efectos de la crisis, no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales de la economía peruana, como la informalidad laboral, que dejó una gran parte de la población sin acceso a beneficios sociales. Y en el punto 3, que sean los conceptos de economía relevantes, que es el desempleo y su impacto en la economía peruana. El desempleo es uno de los indicadores más relevantes para medir la salud de una economía. En Perú, la tasa de desempleo aumentó considerablemente durante la pandemia. En el tercer trimestre del 2020, el INEI reportó que la tasa de desempleo urbana alcanzó el 13%, más del doble que el mismo periodo del 2019. Este aumento de desempleo fue el resultado de varios factores, entre los que incluyen el cierre de empresas, la migración interna y el aumento de la informalidad. El desempleo no solo afecta el bienestar de los trabajadores, sino que también disminuye la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez reduce la producción y crea un círculo vicioso de recesión económica. Las políticas fiscales expansivas Las políticas fiscales expansivas se basan en el aumento del gasto público para estimular la demanda agregada. En el contexto de la pandemia, el gobierno peruano adoptó varias de estas políticas para mitigar el impacto económico de la crisis. Aunque estas políticas fueron importantes, también hubo limitaciones como el alto nivel de informalidad, distribución ineficiente de recursos. La expansión fiscal mediante medidas como la Reactiva Perú, el bono universal familiar, fue clave para intentar contrarrestar la caída de la economía, pero la falta de infraestructura en el sector social y la alta informalidad del empleo fueron obstáculos importantes. La oferta
La oferta y demanda de trabajo. Pandemia alteró tanto la oferta como la demanda de trabajo. La oferta de trabajo aumentó debido a la reducción de impuestos laborales y formales y la necesidad de los trabajadores de encontrar nuevos empleos. La demanda de trabajo, por otro lado, disminuyó debido a la parálisis económica y las restricciones sanitarias. En este desajuste entre la oferta y la demanda provocó una mayor competencia por los pocos empleos disponibles, lo que contribuyó al aumento del desempleo y la informalidad laboral. En el mercado laboral informal, es un fenómeno relevante en el contexto peruano, ya que una gran parte de la población trabaja en condiciones no reguladas, sin acceso a beneficios como la seguridad social. La pandemia exacerbó esta situación, dejando a millones de trabajadores informales sin directo apoyo del gobierno, a pesar de las políticas de implementar la falta de acceso a subsidios para los trabajadores informales, que dejó una gran parte de la población vulnerable. En el punto 4, desde un enfoque de análisis de macroeconómico, el impacto de la pandemia en el Producto Interno Bruto, el PIB del Perú experimentó una caída histórica debido a la pandemia, dejando la parálisis de muchos sectores económicos. La reducción drástica del consumo privado, la industria manufacturera y el sector construcción fueron dos de los más afectados, con caídas de producción cercanas al 30%. En algunos casos, la minería, sin embargo, fue un sector que logró mantener un nivel de producción relativamente estable gracias a la alta demanda de minerales en los mercados internacionales. El estímulo de la demanda agregada. Una de las medidas más relevantes para estimular la demanda fue la entrega de bonos de apoyo, como el bono familiar universal, que proporciona dinero diariamente a millones de hogares peruanos. Aunque esta política tuvo impacto positivo a corto plazo, no logró abordar los problemas estructurales de la economía. Medidas fiscales del gobierno y su efectividad. Las medidas fiscales adoptadas por el gobierno, como los bonos de suspensión laboral, fueron efectivas a corto plazo para aliviar las cargas económicas de las familias y mantener el empleo en algunos sectores. Sin embargo, su efectividad fue limitada en el tiempo y muchos de los trabajadores informales no podían beneficiarse de estas políticas. Y en el punto 5, desde un análisis microeconómico, que sean cambios en el mercado laboral, a nivel microeconómico, la pandemia afectó principalmente a los trabajadores, quienes experimentaron cambios en sus condiciones laborales. El teletrabajo se consolidó como una nueva modalidad de empleo, pero no fue accesible para todos los trabajadores, mientras que los empleados en sectores digitales o tecnológicos pudieron adaptarse rápidamente al teletrabajo. Los trabajadores en el sector informal en línea y en áreas como comercio y servicios tuvieron más dificultades para acceder a las nuevas condiciones de trabajo. La digitalización y la adaptación al teletrabajo. La digitalización emergió como una solución para muchas empresas, pero para muchas otras la falta de acceso a tecnología y capacitación fue un obstáculo importante. Las PYMEs, las empresas informales y especialmente aquellas en el sector rural, no tenían la infraestructura tecnológica necesaria para hacer la transición al teletrabajo o a los sistemas de comercio electrónico. La brecha digital fue una barrera significativa para la adopción de nuevas tecnologías y métodos de trabajo, profundizando las desigualdades laborales. Y en el punto 6 daré mi conclusión acerca sobre mi informe final de acuerdo al tema del desempleo causado por la pandemia del COVID-19, que tuvo un impacto negativo en la economía peruana, afectando particularmente al mercado laboral, con un aumento en el desempleo y la informalidad. A pesar de las políticas implementadas por el gobierno, como el bono familiar universal y los programas de Reactiva Perú, la recuperación económica será un proceso largo, especialmente debido a las altas tasas de informalidad y la falta de un sistema de protección social adecuado. Y para dar soluciones a esta problemática, yo diría que la recuperación del mercado laboral se recomienda formalizar el empleo, diversificar la economía, reforzar el sistema de salud, promover políticas inclusivas para trabajadores informales, incentivar el emprendimiento, la economía digital y mejorar la educación y capacitación. La recuperación de Perú depende de un enfoque integral que combine políticas fiscales con medidas de inclusión social, diversificación económica y digitalización, con el fin de lograr una recuperación sostenible y resiliente a largo plazo. Y esa era mi biografía, de acuerdo a los temas que he avanzado hasta ahora, he recopilado. Con esto concluye mi exposición sobre este informe final, que trata sobre un fenómeno económico ocurrido en el país, que sería la pandemia del COVID-19 en el ámbito laboral, que a lo largo de este examen hemos visto cómo los principios económicos se aplican en diversas situaciones.
Espero que esta presentación haya logrado transmitir la importancia de entender la economía y cómo influye en nuestras decisiones diarias. Muchas gracias por su atención.